Hola, como director de Revista Derecho me da mucho gusto darles la bienvenida a esta entrevista que hemos realizado al profesor Daniel González Lagier, doctor en Derecho y profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Así que espero que la disfruten y sean todos bienvenidos. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Las máximas de experiencia son un tipo de enunciado que describe una generalización empírica. Parece que da una definición que la complica más, pero ¿qué es una generalización empírica? Nosotros observamos el mundo y vemos que hay ciertos patrones que se repiten. Algunos de esos patrones los tenemos incorporados como de sentido común, otros los aprendemos, pero por ejemplo que de Albacete a Barcelona uno va a tardar tantas horas y va conduciendo en coche, eso es una máxima de experiencia que uno aprende después de haber realizado una y otra vez ese trayecto. Que un testigo que se contradice mucho probablemente está inventando parte de lo que está contando o está improvisando, puede ser una máxima de experiencia que en ciertas circunstancias puede ser correcta, ¿no? Y puede ayudarte a valorar si lo que ese testigo dice es más o menos fiable. Entonces, las máximas de experiencia las tenemos todos, las usamos constantemente en nuestros razonamientos cotidianos, porque el razonamiento probatorio no solo se da en el derecho, el razonamiento probatorio fuera del derecho, digamos, la explicación de las cosas o la predicción de por qué crees que va a ocurrir determinado hecho. Así que constantemente estamos usando esas máximas de experiencia, que son, como digo, generalizaciones empíricas, a veces de sentido común. Creo que el conocimiento de los peritos, el conocimiento técnico, científico, también son generalizaciones empíricas, y algunas de esas generalizaciones empíricas, las que el juez aprende por su experiencia y las que nos parecen más aceptables, son las que llamamos máximas de experiencia. Pero son un arma de doble filo. Porque muchas veces las máximas de experiencia, precisamente porque nos olvidamos del respaldo, no están bien justificadas y se nos cuelan prejuicios o sesgos. Si no reflexionamos sobre nuestras máximas de experiencia, se nos cuelan maneras de valorar la prueba, por ejemplo, testifical, que no son correctas. Hay un ejemplo que a mí me gusta repetir, y es si a uno le preguntan, ¿tú crees que un testigo que ha visto un crimen estando él mismo en un estado de alta agitación emocional, luego va a recordar mejor o peor? Probablemente muchos jueces digan, no, recuerda peor, es menos fiable. Pero los psicólogos te dicen, no, si tenía un alto estado de agitación emocional, eso se le habrá grabado de una manera especial, su atención se habrá dirigido, gracias a las emociones, precisamente a los aspectos más relevantes de la situación, y por lo tanto no hay que menospreciar ese testimonio por el hecho de que el sujeto estuviera en aquel momento en un alto grado de excitación emocional, sino más bien todo lo contrario. Así que la máxima de experiencia, si un testigo estaba muy nervioso cuando vio los hechos, recordará peor, parece que es falsa. Entonces tenemos que revisar nuestras máximas de experiencia si queremos valorar bien las pruebas. Por eso es un arma de doble filo. Confiamos demasiado en ellas sin reflexionar acerca de si son correctas o son incorrectas, y en muchas ocasiones, salvo aquellas que parecen claramente de sentido común, hay que dejar que las máximas de experiencia se conviertan en generalizaciones aportadas por los especialistas, por los peritos, por los científicos, y no asumirlas como conocimiento general, sino más bien como conocimiento técnico, siempre que hayan sido realmente avaladas por ellos, por una buena investigación, etc. Aunque ya lo contestaste parcialmente, quiero hacer un poco de énfasis en qué significa que haya máximas de la experiencia que sean dudosas. Sí, significa precisamente que muchas veces nosotros tendemos a incurrir en un tipo de falacia del razonamiento que es la inducción apresurada. Es un tipo de falacia que consiste en, a partir de muy pocos ejemplos, hacer una generalización como si eso fuera un conocimiento muy seguro que se va a repetir la mayoría de las veces. Tenemos estimaciones de probabilidad demasiado optimistas. Ese es el principal origen de máximas de experiencia, es decir, de generalizaciones empíricas que no están bien fundadas, que nos parece que son correctas, pero no están bien fundadas. Si yo te digo que los suecos son muy simpáticos y resulta que solo conozco 3 o 5 suecos, pues estoy haciendo una generalización muy apresurada y entonces probablemente estoy minusvalorando
la fuerza, o estoy sobrevalorando, mejor dicho, la fuerza de esa generalización empírica que he hecho. No solo es importante para fundamentar una máxima de experiencia el número de ejemplos que tengo, sino que los ejemplos sean una muestra adecuada, que esos ejemplos sean fiables. Es decir, tengo que conocer, si quiero concluir que los suecos son en su mayoría simpáticos, tengo que conocer un número elevado de suecos. Tiene que ser una muestra variada, no tienen que ser todos suecos de la misma ciudad, porque si no lo único que puedo concluir es que los de esa ciudad son simpáticos, pero no el resto de suecos. Tengo que estar seguro de que son suecos y no daneses o irlandeses o alguna otra nacionalidad con la que yo me estoy confundiendo, porque entonces no sería correcta mi máxima de experiencia, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos para hacer buenas inducciones, buenas generalizaciones, que si no tengo en cuenta, lo más probable es que acabe construyendo máximas de experiencia prejuiciosas. Y esas son las malas máximas de experiencia. Teniendo en cuenta esas calidades que tú nos cuentas o nos dices que deberían tener las buenas máximas de la experiencia, ¿no crees que en ese orden de ideas son muchísimas menos de las que creemos? ¿Son más las dudosas que normalmente se utilizan que las que realmente corresponden a una máxima de la experiencia de calidad? Depende del contenido de la máxima de experiencia. En cosas como la valoración del testimonio, etcétera, yo creo que ahí tenemos máximas de experiencia que sobrevaloramos, que no son tan importantes o tan correctas como pensamos. Pero no creo que haya que minusvalorar las máximas de experiencia de sentido común. Quizá muchas veces pensamos, el error está en pensar que una máxima de experiencia te dice que algo es más probable y a lo mejor simplemente te dice que algo es posible, aunque sea menos probable, pero que es posible. Entonces, no hay que descartar, no hay que pensar que una mala máxima de experiencia es siempre equivocada. En algunos casos, si lo tomas no como una cuestión de hay una alta probabilidad de que sea así, sino es posible que esto sea así, esa máxima de experiencia todavía sea válida. Entonces, el problema con la corrección de las máximas de experiencia es que es gradual. Las máximas de experiencia son más o menos sólidas. Las que son menos sólidas no necesariamente están equivocadas en todos los supuestos, simplemente son menos fiables, son una guía para la acción, para la decisión menos importante. Entonces, la ventaja de las máximas de experiencia que han pasado por un proceso de reflexión científica, de reflexión técnica, etcétera, es que son más fiables, pero también ahí sabemos que puede haber algunos problemas que tú has estudiado y que otros autores han estudiado también sobre la prueba pericial, etcétera. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.